Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Antes de empezar a contaros de qué vamos a hablar hoy, me vais a permitir que haga un pequeño paréntesis. Y es que hoy empezamos cuarta temporada en el canal. Llevamos ya un total de 140 episodios hablando de tecnología. Muchísimos compañeros y compañeras de Paradigma han pasado por aquí. También hemos tenido algunos partners, a compañías invitadas. Bueno, a todas estas personas, muchísimas gracias por haber pasado por el programa y por haber contribuido a la difusión de la tecnología, que ya sabéis que es el objetivo principal de este canal. Quería dar también las gracias al equipo que hay detrás de este podcast. Ana Domínguez en redes sociales, Candela Nieto y David Mota para toda la parte de diseño. Bueno, de hecho, os habréis fijado que hemos estrenado nuevas cartelas para la ocasión. Yo soy Maribel Tirados, coordinadora del contenido del podcast y bueno, podéis escucharme haciendo casi todas las entrevistas. Y quería presentaros a quien es la persona, yo creo, más importante del canal, porque ya puedo yo hacer guiones que si no está él no sale ningún episodio. Él es mi compañero Juan Municio y le tengo aquí conmigo porque me apetece muchísimo que le conozcáis. Juan, ¿cómo estás? Hola Maribel, ¿cómo estás? Encantado. Pues yo estoy muy bien. Quería hacerte pasar un poquito de vergüenza. Quería preguntarte, quería que contases tú de primera mano qué es lo que haces en Apasionados por la Tecnología y por qué tu labor es la más importante. Bueno, Maribel, no creo que sea la más importante ni mucho menos. Al final yo solo doy apoyo técnico. Mi tarea consiste básicamente en supervisar la grabación, en la posterior mezcla, edición y su distribución en las diferentes plataformas. Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer el apoyo que tenemos de los oyentes y también decir que es un placer poner mi granito de arena en este espacio de tecnología. Y Maribel, no me voy a despedir sin dedicarte unas palabras. Creo que es una suerte enorme tener compañeras como tú. Al final sacas lo mejor de los demás, haces que todo sea muy fácil y todo ello además con una sonrisa. Así que nada, por una nueva temporada y por muchas más que vengan y que sean siempre a tu lado. Bueno, Juan, ahora es cuando lloramos todo. Gracias de verdad a todos los compañeros. Es verdad que somos un equipo, bueno, no somos grandes en cuanto a número, pero sí que somos grandes en cuanto a calidad humana, yo creo, y se agradece. Y es verdad que gracias también a todos nuestros oyentes que al final nos apoyáis episodio tras episodio y así da gusto trabajar. Bueno, ahora sí, vamos con el contenido del episodio de hoy, en el que vamos a hablar de código legacy o código heredado. Ya en un episodio anterior hablamos en detalle de la importancia de implementar un código limpio, que se entienda, que sea fácil de mantener en el tiempo. Y hoy vamos a retomar el tema, pero enfocándolo desde un punto de vista de un maquetador o maquetadora. Para eso hoy me acompaña Noé Medina, ella es maquetadora en Paradigma Digital y junto a ella vamos a intentar poner un poquito de luz a este tema. Noé, buenos días, ¿cómo estás? Hola Maribel, muy bien. ¿Y tú? Pues yo estoy fenomenal, muy contenta de poder charlar un ratito contigo, que fíjate que yo pensaba que no habías participado nunca en nuestro podcast y sí. Sí. Pero claro, llevamos ya, no sé, 100 y pico episodios y no recordaba. O sea que mira, me alegro de que vuelvas a estar aquí acompañándonos. Noé, si quieres empezamos por la primera pregunta, que espero que me contestes sí, porque si no nos quedamos sin episodio. Sí. Noé, los desarrolladores y desarrolladoras de CSS, ¿os encontráis también con código legacy? Sí, es obvio que en un proyecto en el que haya CSS y haya código legacy, va a haber código legacy CSS. Lo que pasa es que normalmente cuando hablamos, o sea, cuando se dan charlas o cuando se escriben posts sobre código legacy, el CSS se olvida, pero como se olvida casi siempre que se habla de cualquier tipo de desarrollo. Uh-huh. Vamos a ir viendo a lo largo del episodio pues un poco las distintas maneras de prevenir este código legacy
y poder así hacer un poquito la vida más fácil a todas las personas que luego vayan a tocar nuestro código. Si te parece, empezamos por la teoría. ¿Qué nos dicen las buenas prácticas de CSS? Bueno, pues para mí, en mi opinión, hay que diferenciar las buenas prácticas, entre comillas, y las manías o las convenciones habituales que hemos adoptado como buenas prácticas. Creo que las buenas prácticas son aquellas basadas en los conocimientos teóricos profundos del lenguaje CSS y de los principios básicos de la programación, como puede ser, como has comentado al principio, que el código sea escalable, mantenible y reusable en el tiempo. Entonces, muchas veces adoptamos algún tipo de medida porque siempre hemos trabajado así, pero realmente eso no está basado en algo que esté escrito en una especificación o cosas así, y siempre es debatible. Como tú dices, sí, a veces la teoría se adapta a la práctica que tenemos nosotros y nosotras, y otras veces no. Según tu experiencia y tus años pues que llevas ya con CSS, Noé, ¿cuál sería la mejor manera de generar unas buenas prácticas y conseguir que luego se mantengan y que sean escalables en el tiempo? Pues como persona que ha sido soltada así como un pequeño kamikaze dentro de proyectos que llevan mucho recorrido, eh, siempre me he dado cuenta de que muchas veces se hacen las cosas pues porque a mí me viene bien hacerlas así, a otro le viene bien hacerlas de otra manera, y nunca hay un acuerdo común entre esas personas. Es cierto que muchas veces los maquetadores solemos estar solos en un proyecto, entonces no tienes nadie con quien ponerte de acuerdo, pero siempre pienso en cómo me gustaría a mí encontrarme eh, ese código si yo entrara de nuevas en el proyecto. Entonces creo que lo fundamental es llegar a acuerdos de equipo sobre cómo trabajar y sobre todo documentarlo. No hace falta hacer una documentación súper extensa, pero sí hacer un par de páginas en Confluence, en un Notion o, no sé, en un Google Doc compartido, lo que sea, en el que se explique, pues mira, esto lo hemos hecho así, por esto, por esto y por esto. Esto lo hemos hecho así, por esto, por esto y por esto. Y así que la persona que entra nueva, ya no es solo porque vaya a estar solo en ese proyecto, sino porque cuando una persona entre le va a ser más fácil eh, adaptarse o tener un sitio también a donde recurrir para consultar sus dudas sobre cómo hacer las cosas. Es verdad que yo creo que en este caso es importante lo que has comentado, ¿no? Que el maquetador y la maquetadora son perfiles que soléis estar solos y solas, ¿no? Y eso también debe de complicar el hecho de hacer las cosas bien, ¿no? Cuando tú entras en un equipo de desarrollo y trabajas con más personas, normalmente hay como una especie de mentoría, ¿no? Y donde se explica un poco, pues eso, cómo se está haciendo el código, buenas prácticas, cosas como para seguir desarrollando de la misma manera limpia que lo está haciendo el equipo, ¿no? Y en vuestro caso, claro, es complicado por lo que estás contando, entiendo, porque estás tú solo o sola y lo que sabes o tu manera de desarrollar, entiendo que es lo que vale, claro. Claro. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando yo me he encontrado en esas situaciones, he intentado tirar de compañeros que, aunque no estuvieran en mi proyecto, cuando he tenido algún tipo de duda sobre cómo hacerlo más correctamente o cómo sería más fácil a la larga mantenerlo, siempre he consultado con otros compis maquetadores y, por ejemplo, en Paradigma tenemos nuestro grupo de front y siempre que alguno tiene alguna duda referente a esto, si está solo en el proyecto, puede consultarlo. O sea, que quiero decir que estás solo como tal en el proyecto, aunque tienes al resto de tus compañeros dentro de tu perfil como maquetador, pero luego no estás solo con el resto de compis que están en otros proyectos. Sí, que bueno, que al final tienes ahí un apoyo, ¿no? Del equipo, en este caso en Paradigma, que es verdad que bueno, pues sois bastantes en el equipo de front. Sí. Noé, voy con la siguiente. ¿Consideras que hay prácticas fundamentales para lograr tener un buen código? Pues, como te decía antes, básicamente son las que están basadas en los principios del CSS y el del desarrollo de software. Pero, por ejemplo, cosas que están basadas en principios de CSS es lo típico de que no hay que darle estilos directamente a las etiquetas de HTML dentro del CSS. El por qué esto no hay que hacerlo, hay un montón de literatura escrita sobre esto y realmente creo que esto sí que sería una buena práctica, sin comillas, como hemos hablado antes.
Y también creo que es importante poner en valor la importancia que tiene el CSS dentro de un desarrollo y aplicar prácticas que hacemos en otros lenguajes, como por ejemplo pueden ser los refactors, porque muchas veces, pues bueno, en tu día a día estás tirando código y no tienes un tiempo para pararte a pensar y poder abstraerte y decir, esto lo he utilizado en otro sitio, voy a ver si lo puedo sacar a algo común o cosas así. Y tiramos muchísimas líneas de código que muchas veces se pueden reducir y no se hace. ¿Qué herramientas, librerías o trucos personales, según tu experiencia, nos podrías recomendar para hacer este trabajo mucho más fácil? Pues, por ejemplo, para los acuerdos de trabajo hay bastantes plugins que se pueden meter en los paquetes de gestión de tareas, como puede ser Webpack o Gulp, que te ayudan a ordenar el CSS de determinada manera para que tú lo puedas escribir de una manera, como a ti te sea más cómodo, pero luego a la hora de cuando ya lo vas a subir al repo, que se formatee como se ha llegado al acuerdo dentro del equipo. También hay algunas librerías que te permiten, que te limpian el código. Hay una creo que se llama Purify CSS. A mí personalmente no me gustan las que te hacen la limpieza y tú no ves qué es lo que está haciendo, porque al final es mi código y quiero limpiarlo yo. Pero bueno, es una herramienta que está ahí, que se puede utilizar. Y también hay una herramienta que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se busca en Google el cómo limpiar tu CSS o cómo mantener tu CSS. Te hace un análisis, como pueden ser con las herramientas de Lightroom de Google, específico sobre el código CSS. Y te dice cuántas veces si es escalable, si es mantenible y te daba otro perk más que ahora mismo no recuerdo, lo siento. Y luego aparte te va diciendo, pues mira, estás repitiendo mucho este tipo de selectores, estás utilizando mucho este tipo de selectores que además no tendrías que utilizarlo por esto y por esto y por esto. Y en algunos puntos incluso te linka a herramientas externas que te permiten pues un poco automatizar eso o también controlar más concretamente esos puntos que no estás cumpliendo como bien. Voy a buscarlo ahora cuando cerremos, Noé, y voy a apuntar también luego en la descripción del episodio las herramientas que has comentado para que así nuestros oyentes lo tengan a mano. Vale. Porque algún libro, blog o influencers, igual gente, alguna cuenta de Twitter para con esta temática o... Pues es que yo tengo una lista, gigante de Twitter con perfiles y realmente esto queda un poco feo, pero no me fijo en quién lo escribe, sino que leo lo que están compartiendo y voy a los blogs y tal. Sobre todo utilizo deb.algo, bueno, es Deb, se conoce también, es Amazing Magazine. Pero bueno, hay mucha gente que genera contenido y, por supuesto, también en el blog de Paradigma, que también escribimos sobre muchos temas relacionados con CSS. Sí, los links del blog de Paradigma los iba a poner. Era por si había algo extra, pues bueno, añadirlo también. Igualmente, si se te ocurre algo, me lo dices y te lo paso. Eso es, y lo ponemos. Como ya bonus, ¿algún consejo, no sé, extra, algún tip que se te ocurra? Pues es muy básico y se puede aplicar a cualquier lenguaje de programación. Y es que es raro que solamente haya una solución para hacer algo. Entonces, a mí me costaba mucho no aceptar que el código que yo hacía era lo correcto y lo mejor. Y muchas veces también es cierto que al trabajar sola, pues claro, al final lo que tú haces es lo mejor del mundo y no tienes con quién comparar. Pero si tienes la suerte o la oportunidad de poder hablar con otras personas, muchas veces te planteas cosas que no te habías planteado antes. Un ejemplo súper sencillo y que curiosamente también lo hablé con una amiga que también es desarrolladora, le dije, pues ¿sabes qué? Que ahora me pienso si tendría que poner una hoja de estilos solamente para resetear todos los estilos. Y me dijo, ¿cómo? ¿Pero eso no es obligatorio? Y yo le dije, no es obligatorio, no está escrito en ningún sitio que tú tengas que poner un reset.css. Y todo esto surgió porque un compañero de Paradigma no lo usa en sus proyectos. Y yo le dije, ¿pero cómo no lo usas? Y tuvimos una charla en la que me explicó sus motivos para no utilizarlo
Y no es que me convenciera y que me vendiera aquí la moto, como se suele decir, sino que fue un poco, pues nunca me lo había planteado de esa manera y a lo mejor pues no lo necesito en algún tipo de proyecto. O sea, quiero decir que al final es pues tener un poco la mente abierta, ¿no? Como con todo en la vida, y poder hablar con tu equipo y tomar decisiones entre todos y no intentar imponer lo que tú quieres o tal, porque al final lo que tenemos que hacer es estar cómodos a la hora de trabajar y si tú estás cómodo vas a generar un código mejor al final. Entonces, pues eso, lo mejor es hablar entre todos, tomar decisiones conjuntas y trabajar en base a ello. Totalmente. Te iba a preguntar por conclusiones, pero mejor conclusión que la que acabas de hacer, ninguna. Así que totalmente de acuerdo contigo. Noé, muchísimas gracias por el ratito que hemos pasado, por poner un poquillo de luz a este tema. Sí hay código legacy también en CSS y nada, espero volver a tenerte aquí muy pronto. Gracias de nuevo y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.